Periodistas. Bustamante, politólogo que tradicionalmente los días lunes participa con nosotros en las mesas del análisis del Estado de la Nación y de algunos temas aldeanos, últimamente por cuestiones de trabajo de él y de producción nuestra, no ha sido posible tenerlo los lunes. Entonces, cosa que el público reclama, la audiencia dice, ¿dónde está? Y bueno, pues hoy estamos grabando el miércoles 16, este programa lo estarán viendo ustedes el 17, pero pues es que así es como tenemos que hacerlo ahora. Bueno, Pepe, buenos días, muchas gracias. El tema, yo creo que hay muchos temas, si quieres, dado el tiempo que tienes disponible, yo te pondría sobre la mesa rápidamente el tema de el golpeteo entre Carlos Loret y el presidente, entre el presidente y los medios de comunicación en términos más amplios, el golpeteo contra el hijo del presidente, la solicitud ante el INAI o el IFAI o como se llama esta cosa en donde está Blanca Lilia Ibarra, de que le autoricen investigar, en fin, estas cosas a dónde nos llevan, ya no te digo de Iberdrola y de esto porque eso lo entiendo bastante bien, creo que pues hay quien hace negocios muy abusivamente y hay quien los hace prudentemente, ¿no? No todos los españoles son abusivos en los negocios, como cuando ibas antes a Madrid hace muchos años, se acercaba una señora al lobby del hotel y te vendía mantillas de Manila y no eran de Manila, las hacían en las afueras de Madrid, o sea, hay de todo, hay de todo en esto, pero bueno, esos temas ahí están. La protesta de los periodistas ante los diputados en la Cámara de Diputados me parece también un asunto delicado. El pretender elevar el asunto a la tribuna del Senado de la Casa Gris, los panistas llevaron una maqueta, la pusieron ahí, todo un rollo. ¿Cómo ves todo eso? El Estado de la Nación bajo la óptica del maestro José Ojeda. Pues qué gusto, Jesús Manuel, y me parece interesante este abanico de temas de agenda y también aplica muy bien el Estado de la Nación, así como le titulas, me parece significativo. Estamos viviendo un momento coyuntural muy significativo en lo que va de esta administración, específicamente estos 3 años que lleva el presidente, cuando sus niveles de aprobación estaban por los cielos y cuando se pensaba que difícilmente algo pudiera vulnerarlo, porque estamos claros que no hay oposición, cuando estamos claros que la mayor oposición está dentro de su partido y cuando creemos que el presidente lo tenía resuelto segunda parte de su mandato, pues sale este tema. Y sale ese tema como otros que han salido, como el tema de los hermanos, el tema de la prima y otros temas que han generado mucha polémica, pero que se pierden en el camino, sobre todo porque no hay una consistencia, no hay una articulación real de lo que en sentido estricto debería de generar o articular una oposición. Y cuando sale este tema, que desde mi punto de vista tampoco es un tema mayor, pero me parece que no ha habido un manejo de crisis acertado, porque al final del día, darle tanto tiempo a un periodista como Loret, un periodista que no necesariamente su característica es que sea un hombre pulcro, honorable, sino es un periodista del sistema. Es un periodista del sistema que claramente se ha visto beneficiario y que se ha visto beneficiado, y no solamente esto, sino que sigue siendo beneficiado de lo que queda de estas élites del poder que todavía se han mantenido articulados precisamente en una oposición, ¿sí?
no partidista, sino una oposición de estos grupos que de alguna u otra manera pues fueron desplazados y que claramente ha sido una piedrita y ahora se convierte en una piedra en el camino del presidente. Me parece que la complicación del presidente es en su manejo de crisis. Me parece que ahí está el detalle, ahí está el elemento significativo, porque estamos hablando de una casa gris, pues que es una casa gris que no se compara ni tantito a la de Malinalco, a la Casa Blanca, a las de Ixtapa y a las de muchos, seguramente hasta políticos poblanos, no se compara esa casa gris. Es una casa que, como tú bien sabes, pues no es un monumento a la ostentosidad, pero sin embargo, sí es un elemento significativo porque el discurso del presidente ha sido contra esos excesos, ¿sí? Aunque sean menores, aunque con esos excesos, y en la perspectiva o en la percepción del discurso del presidente, ahí es donde le pega y donde le hace un hoyo, ¿sí? Porque también el presidente ha sido muy claro en muchos momentos que no puede meter las manos ni por sus hijos. Sin embargo, ahora sí ha metido medianamente o incipientemente las manos por su hijo. Y creo que ahí está el elemento más significativo, que el presidente quiera defender cuando no hay necesidad de que él lo defienda, sino me parece que lo significativo es que lo defiendan las instituciones, es decir, con transparencia, con apertura, cuando la discusión se genere si realmente hay un conflicto de intereses, donde se revise a la empresa, donde se revise dónde pudiera haber este conflicto de intereses. Ahora ya no solamente es Pemex, sino también tiene que ver el Tren Maya, a la hora tiene que ver con otros empresarios aparentemente privilegiados. En fin, a mí me parece que aquí el tema, desde mi punto de vista, no es un tema mayor, pero sí le genera al presidente una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad, también como lo refería, que él mismo abrió. No había, no era un tema mayor. No era un tema mayor. No era. No era hasta que él lo subió. Pero él lo hace mayor al meterse tan fuertemente con Loret, o sea, la estatura política de Loret no corresponde a la del presidente y el presidente lo subió a su nivel. Eso yo creo que a cualquiera le parecería que es un error. Es un error, y es un error no solamente en este sentido, porque si no logra el presidente aplastar a Loret, ¿sí? Pues Loret está creciendo y va a crecer y se va a volver formalmente la Aristegui del sexenio, ¿sí? Y me parece que Loret no tiene la estatura de un Aristegui. Pero el tema no es Loret, el tema es el presidente. El presidente se que ha hecho grande a Loret, ahí es donde está el problema. Sí, exactamente, y ese es el tema, por eso, y creo que tú das en el clavo. El problema no es Loret. Lo más importante de este tema, de esta trama, para meterle estos elementos novelescos, el elemento no es Loret y muchísimo menos es el hijo de López Obrador. El elemento es López Obrador. López Obrador ha caído en contradicciones que exhiben más todavía la situación. Sí, ese es el tema. La página web que se inventó un día antes, trabaja para las empresas de una de las personas más cercanas en el ánimo presidencial. Esta persona, aunque dicen que no cobra, pero las empresas que tiene reciben contratos hipermillonarios de muchas dependencias, de Pemex, el Tren Maya, etcétera. O sea, hay vínculos. Los viejos decían, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Y en este caso, el hijo del presidente hizo cosas buenas que parecen malas, o está haciendo cosas malas y las quieren presentar como cosas buenas. A mí me parece que es quizá el golpe más duro que ha recibido el gobierno en estos 3 años, en una falla impresionante de acotar el efecto multiplicador. Se fue a las nubes las cuentas de Twitter. El presidente podrá decir que hay bots, no dudo que los haya, pero ¿por qué no pensaron en eso antes de lanzar las críticas y los ataques contra Loret de Mola, que no es defendible, por lo menos para mí? Y luego, el otro asunto,
llamarle a los que están en su contra traidores a la patria? Es un tema muy delicado, Pepe. Completamente, completamente. Por eso es aquí el presidente, me parece que sí ha habido otros momentos donde ha perdido las formas. Pero no tanto como esta. Yo creo que esta ha sido Exactamente, fundamental, man. exacta, y ha sido reiterada. Es decir, digo, también con el tema, cuando fue el tema del movimiento feminista, sí dejó entrever cierta vulnerabilidad, pero sin embargo, de manera muy rápida emergió las perspectivas que su gobierno, la Cuarta Transformación, tiene a favor de las mujeres. Entonces me parece que ahí no fue tanta complicación. Es decir, solito se defendía a partir de lo que tenía, y sobre todo la exministro, que era, o que es muy buena en este tema, logró controlar este tipo de temas. Pero sin embargo ahora, bueno, y también la pandemia ayudó a controlar. Pero también aquí en este tema, me parece que ha habido también una ausencia, y lo hemos notado tú en tu programa en diversas ocasiones con tus invitados, y esto ha sido también una constante, que el presidente está solo, que el presidente va solo, que el Bueno, presidente el no presidente tiene ha un equipo, alejado a todos. No es que que no tiene, vaya solo, llegó con 33 millones de personas y no, un me refiero que gabinete va que ya solo se en su descompuso. equipo, y en su equipo va solo en el sentido de que pues no tiene un gabinete que lo pueda ayudar. Bueno, Adán Augusto es un buen personaje, pero sin embargo aquí también ha quedado al margen, Está ¿sí? nuevo, está nuevo. Pero, por ejemplo, en el Senado, digo, bajaron el tema, aun cuando lo bajaron, pero aunque no hubiera sido tan, en el Senado lo bajaron, aunque no hubiera sido tan contundente, ¿no? Pero sin embargo, aquí lo interesante, o la discusión que se genera, es justamente de que no están empoderando al presidente, no están saliendo los diversos grupos. Por ejemplo, el caso de Casablanca, pues prácticamente pareciera pólvora, todos querían defender lo indefendible, ¿sí? Ahora que de alguna manera es el momento donde los morenistas, las personas que simpatizan con el presidente, pues deberían de salir a defenderlo. Y me parece que ahí está quedando una ausencia. Por eso hablaba del el manejo de crisis. No ha habido un manejo de crisis acertado. No lo hay. Y la apuesta es que el presidente en sus mañaneras siempre sale avante. Ahorita no ha salido avante. Le ha costado salir. Pero Le ha llevar costado. esto a la escena de considerar los actos en su contra, las manifestaciones de los periodistas, de mexicanos contra la corrupción, traidores a la patria, que están siendo parte de un golpe blando, están alentando a los golpistas. ¿No te parece que llevar ese tono al discurso presidencial es más peligroso que lo que ha hecho con Loret de Mola? Mira, yo creo que aquí, a mí me parece que no es tan desacertado esa parte, porque si vemos quiénes son los que integran este tipo de agrupaciones, este tipo de organizaciones de la sociedad civil, y también lo hemos visto y lo hemos discutido, una sociedad no puede ser homogénea, una sociedad tiene siempre actores disímbolos, ¿no? Y estos actores pues, difícilmente van a estar a favor de un proyecto del presidente cuando fueron desplazados de los diversos niveles de gobierno, y además que su proyecto, que era el hegemónico, pues ahora ya no es el hegemónico. Entonces, no me parece mal lo que hace el presidente, porque ese es su estilo, confrontar a los que no piensan igual. Y estas organizaciones... Sí, nada más que llamarles traidores a la patria ya es un asunto más delicado. Pero lo hace al calor de lo que está pasando, pues. Lo que tú quieras, Sí, un presidente sí. no puede hablar al calor de las copas. Pero mira, No es el lo tema, mismo ser borracho que cantinero, o sea, tiene que cuidar el changarro, y el changarro es México, sí, la sí, República. pero mira, el tema es que veamos que tenemos un presidente que no había tenido oposición, y que había traído a la oposición corta y que no le creciera a nadie. ¿Sí? Ahorita le crece un periodista, pero trae a todos No le maniatados. crece, él lo hizo crecer. No, él lo crece. Porque a lo Él lo mejor, hace crecer con sus ahora ataques. Si él no vámonos, hubiera dicho nada, si él hubiera dicho muy a su estilo, pues bueno, mi hijo ya es mayor, ya tiene 40 años, ya exacto,
la señora tiene dinero, pues Ya, pregúntenle a y se él, acabó, punto, se y se acabó, acabó. pero no. Sí, o lo que diga mi dedito, ya Ándale, alguna lo vacilada de resuelve. esas, hasta ahí Sí. queda. Ahora, pero en este tenor también lo que te decía, me parece que también es significativo en esta lógica, que tenemos un presidente que de verdad es interesante el análisis con respecto. Es decir, si él no se defiende, ¿quién lo va a defender? Si él no pone contra las cuerdas a estas organizaciones, pues que en sentido estricto nunca van a compartir con él un proyecto. Nunca se van a, incluso si se sentaran a construir un proyecto de nación juntos, no lo podrían construir. O sea, hay fronteras de los consensos y los disensos. Justo en esta frontera, ¿sí? Nunca van a poder llegar estas organizaciones con López Obrador a construir un proyecto de nación. Eso ¿Hace es claro. cuánto tiempo que no oías ese tema de traidores a la patria? Yo creo que No, pues yo el creo que único, desde el- desde la independencia o de la revolución, pues, o pero sea, son, en el México posrevolucionario, o sea, si no estás con él, eres traidor a la patria, si no sí, piensas como él, si no avalas sus proyectos de gobierno, estás contribuyendo a a un golpismo, como lo dijo en la mañanera del miércoles. sí, y sobre todo que también lo hemos discutido en sentido estricto, no podemos dejar de ver, pues que el presidente tiene claramente estilos autoritarios, o sea, eso sí es claro. Pero sin embargo, no necesariamente, y eso por eso es interesante la construcción, es decir, no necesariamente se está equivocando el presidente. Eso es interesante, ¿eh? No necesariamente se está equivocando. El tema es que de tenerla más fácil, se la ha puesto un poquito complicada. Y en este sentido, pues lo que le toca es empezar a corregir, empezar a mover sus hilos, porque viene el 10 de abril, viene la revocación de mandato. O sea, no puede llegar el presidente a una revocación de mandato en esta ondanada. Seguramente tiene que corregirlo y lo tiene que corregir pues, con sus habilidades que La tiene. mayoría de los columnistas de este miércoles se cuestionan si no hay alguien cerca que le diga que tiene que bajarle de tono y cambiar la agenda porque es contraproducente para él. Ahora, fíjate que también el presidente se había quedado sin enemigos visibles. Es decir, ya no el discurso de López Obrador, de Salinas de Gortari ya no era vigente, de Claudio X González ya no era vigente. Ahora pareciera que acaba de crear a un enemigo que a lo mejor si le rascas a Loret y le sacas todo lo que tiene, pues digo, estoy tratando de ver si tiene algún as sobre la manga el presidente, porque si no la tiene, pues sí, está complejo el tema. Pero si la tiene, pues imagínate que en próximas semanas se exhiban todo lo que está detrás de Latinus y de Loret de Mola, y ahí ya vamos a tener No le veo ningún problema, o sea, no hay que rascarle mucho. Tras de Latinos están los grupos de Tabasco, los enemigos eternos del observador, con Roberto Madrazo a la cabeza y muchos otros intereses económicos. Tras del Universal, tras de Televisa, tras de Salinas, o sea, todos son cotos de poder de este sistema político mexicano, es el establishment. Y López Obrador es anti-establishment. Sí, O incluso, sea, sí, dime de qué nos va a servir decir Olegario, como lo dijo hoy en la mañana, que si Ciro Gómez Leiva se va, que no lo culpen a él porque es una decisión interna entre ellos, las empresas, etcétera. Todo el mundo sabemos quién es Olegario, de dónde salió el dinero de los Vázquez Raña, de dónde salió la cadena de los soles, de dónde sí, salieron sí, sí. los temas del manejo de los Juegos Olímpicos, el zar de las Olimpiadas, los muebleros que luego fueron moteleros y ahora son hoteleros, dueños de Quinta Real y de los hospitales Ángeles, y que consiguen los permisos en los gobiernos de los estados para construir los hospitales, que son grandes negocios, porque son los Vázquez Raña. Exactamente. Ok, eso ya lo sabemos, pero que lo diga el presidente así, ¡pum! Yo no sé hasta dónde va a aguantar esto. A mí me Sí, yo creo, preocupa esa parte de usar el tema de traición a la patria. Eso me preocupa. mira, yo creo que me parece que el presidente también los hace estallar en este momento, porque, o sea, para mí, en muchos momentos
veo que el presidente improvisa. Pues Pero sin embargo, está mal, porque entonces el hígado. Pero espérame, parece que el presidente improvisa, pero después de un rato, las cosas le salen. Entonces, cuando se revisa las cosas, es decir, probablemente son estos distractores que ya los tiene medidos y que tenía que sacarlos en el momento que le saliera algo así. Porque también el presidente se busca a sus propios enemigos, se busca sus propias coyunturas y al final provoca para que todos hablemos de un tema. Entonces, ahorita pareciera que volvió a mover todo el río, ¿sí? Volvió a mover todas el tablero, porque pareciera que trae algo. Si no trae algo, ahí sí coincido con los columnistas que tú estás refiriendo. Pero probablemente los columnistas no estén viendo que el estilo de el presidente y que tú has acuñado esa frase. No, yo no. El presidente le encanta provocar, es un provocador. Sí, tú eres no me culpes de eso. Que has identificado de manera muy clara este concepto. Pues eso, Jesús Manuel, pues con mucho gusto estamos y pues ya hay que grabar los lunes en vivo. No, pues por el momento no es posible, no hay forma, no hay. Pero yo el lunes puedo sin problema, puede ser que a lo mejor, aunque no, podamos grabar. ¿Cómo? O sea, que se quede grabado. No, pues. No entiendo, aunque no. Yo puedo el lunes, pero que el lunes lo podamos grabar nada más. O sea, que aunque se ponga cuando se transmita cuando tú puedas. Ok, eso ya lo entendí. ¿Sale? Está bien. Pues ya está. Bueno, pues entonces así quedamos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Bye. Buenos días, Aida Manso, Olinto Montiel. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días. Estamos en espera del doctor Víctor Gómez a ver si se conecta. La semana pasada estuvimos hablando del tingo al tango por el 14 de febrero, estas cosas, las manifestaciones del amor, la sexualidad, etcétera. Dije, bueno, la próxima semana, si quieren, hablamos de este tema de la sexualidad. Yo busqué por ahí en alguna definición algunas cuestiones generales, no son de ciencia, pero una definición como más o menos universal del significado de la sexualidad. Dice que la sexualidad es el conjunto de comportamientos y prácticas que expresan el interés sexual de los individuos. Es un fenómeno natural tanto en los seres humanos como en otras especies animales. En el caso de los seres humanos se considera una parte constitutiva de la personalidad. Por norma general, el ejercicio de la sexualidad en los animales se relaciona con la reproducción de las especies, característica de todos los seres vivos. Para que la reproducción sea viable debe haber la presencia de dos sexos, el macho y la hembra. En el caso de los seres humanos, la sexualidad es mucho más compleja. Resulta de una combinación de factores biológicos y sociales de cada persona. Esta combinación ocasiona cambios en el cuerpo y la mente que modelan el comportamiento sexual de las personas. Y luego dice por aquí, las características de la sexualidad humana. Una de ellas depende del contexto histórico. No es lo mismo la sexualidad del siglo XXI que lo que fue en la Edad Media. Responde a estímulos, es una respuesta del cuerpo a los estímulos sensoriales o del pensamiento. Se expresa en el lenguaje, es decir, se comunica también por medio de recursos del lenguaje que implica tanto las palabras como el tono y el modo en que se pronuncian. No es lo mismo decir un te quiero simple, llano, a acercarse al oído y decírselo con dulzura, con ternura, con ganas de motivar a la persona que lo escucha. Genera vínculos emocionales. La sexualidad influye en el afecto y el vínculo con la pareja. Y ahí vienen después una serie de consideraciones de la orientación sexual. En la parte heterosexual, que fue durante mucho tiempo la única aceptada, la homosexualidad, la bisexualidad, y se pasa por el género, la identidad de género, el cisgénero, el transgénero, la transexualidad, el travestismo, el transformismo,
el agénero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio y muy profundo y muy interesante porque todos, quizá cada uno tenga una experiencia diferente sobre estos asuntos, como le haya ido en la vida, como haya vivido su adolescencia, como haya vivido su adultez o su relación de pareja, ¿no? Quizá cada persona. Pero en términos generales, y la pregunta que hice hace una semana es, ¿cómo vamos descubriendo y qué tanto la descubrimos continuo, a tiempo, en las condiciones de mente sana y qué tanto nos van deformando las banalidades y las influencias externas, las revistas que tienen desnudos o las películas eróticas o las conversaciones, qué tanto nos van deformando la construcción de nuestra sexualidad. Por ahí, si quieren, le entramos en lo que le aprieto a mi cafetera para que salga mi café. Ok. Bueno, no sé si quieres empezar o empiezo. Pues adelante, yo te secundo. Ok, yo creo que la sexualidad está presente desde que el ser humano nace y lo va a acompañar hasta el final de sus vidas, porque también en esto hay una serie de mitos, de tabús que plantean que esto es hasta cierta edad y que al inicio no hay sexualidad. Entonces creo que lo primero que hay que destacar es que siempre va a estar presente en el ser humano. ¿De qué forma se va a instaurar? Pues también tiene que ver con la formación que se recibe en casa, con la libertad que haya de hablar este tipo de temas o la censura para los mismos. Todo esto va enseñando, va a formar o a deformar lo que es la cuestión de la sexualidad. Esto es importantísimo porque dicen, no es que en mi casa nunca me hablaron mal de la sexualidad, pero ¿se hablaba? No, nunca se hablaba de eso. Entonces, las cosas que no se hablan, lo que se calla es porque no está bien, no es algo positivo de lo que haya que hablar. Pero me parece muy interesante dejar claro que la sexualidad no es la relación sexual, porque hay una prueba que se les hace a desde los adolescentes, se les puede aplicar. Y me llama mucho la atención cuando llegan a esta pregunta y siempre tengo casi la misma respuesta. Dice, ¿cómo está tu vida sexual? ¿O es satisfactoria tu vida sexual? Y me voltean a ver los adolescentes y muchos me dicen, es que yo no tengo relaciones sexuales, entendiendo que la sexualidad es eso y no. La sexualidad, como tú lo acabas de explicar ahorita, está en todo momento, está en el pensamiento, está en las sensaciones que vivimos, está en el lenguaje que utilizamos, en todo está implícito, pero desafortunadamente existe también mucha deformación en este La aspecto. relación genital no es la sexualidad, ¿o sí? No necesariamente, también implica la sexualidad, pero no es lo único, ¿no? Sí, en efecto, la sexualidad es un espectro muy amplio de la conducta humana. Bajo ciertas perspectivas psicológicas, como bien dice Sara, la sexualidad comienza pues prácticamente pues, desde antes de nacer o durante este periodo y nos acompaña toda la vida. Freud, por supuesto que él hablaba de una sexualidad eh, adecuada, mejor dicho, que nace y se expresa desde muy temprana edad, en el momento de mirarse madre-hijo, en el momento del amamantamiento. De hecho, él elabora una serie bajo su concepción, de etapas por las cuales vamos pasando en la expresión de lo que él llamó la libido. Es una energía psíquica que no precisamente es energía sexual. La energía sexual, el ímpetu y el ardor sexual sería parte de esta expresión de esta energía psíquica y que va centrándose en diferentes partes de nuestro cuerpo con el paso de la edad. La primera se va centrando en la zona vocal, en la boca, porque es una zona productora de placer. Entonces, esta zona esta libido va desplazándose a otras partes del cuerpo hasta finalmente quedarse instalada después de pasar por un periodo de cierta espera
que le llamaba la etapa de una latencia, donde no hay una expresión precisamente de esta energía en una zona propiamente dicha, pero después aparece y se instala ya en la zona genital. Sin embargo, yo creo que la sexualidad va más allá de la zona genital y lo sabemos bien, cubre todo nuestro ser, cubre todas nuestras áreas de conducta, tiene que ver mucho con la expresión del género con el que nos identificamos, tiene que ver con nuestras características somáticas sexuales, tiene que ver con la interacción humana, ya el ejercicio del intercambio erótico, sensual, de la intimidad, ya sea sola o con alguien, con otra persona o con otras personas, solos o simultáneamente, Claro. implica sí ya una parte de esta sexualidad. El hecho de contactar, de intercambiar experiencias con otra persona, ya es un ejercicio de la sexualidad porque estamos bajo este espectro que es muy amplio. Ahora, es muy interesante esto que dices, Jesús Manuel. Si hemos sido deformados, yo creo que la sociedad, dependiendo de la cultura donde se encuentre, va formando y quizá deformando, pero esto que llamamos deformación tendría que ver con lo que la cultura conceptualiza como lo correcto o lo incorrecto. Obviamente hay conductas que bajo ciertos parámetros, bajo ciertas épocas, bajo ciertos, incluso clases sociales, grupos, hasta etarios, por ejemplo, bueno, pues eso considera como correcto o se considera incorrecto. La parte religiosa es muy importante, la parte de la moral, por ejemplo, la masturbación es considerada, pues, bajo ciertos aspectos, bajo ciertas poblaciones, una conducta absolutamente normal y hasta saludable. Pero en otros grupos no, bajo la conceptualización, digamos, católica cristiana, eso es algo aberrante. El tema de que está prohibido. Sí, es lo que llamamos tabús o tabúes, como se diga, ¿no? El tabú es el tema prohibido, lo que, Ajá. como bien decía Ara, lo que se La dice, sexualidad, como dice el artículo que leí, algunos párrafos, según la época, según la historia, se interpreta, ¿no? Sí. El ejemplo, en la Edad Media, quisiera pensar en antes de Cristo, la sexualidad como era. En la época cavernícola, parece que hay unos estudios ahí que demuestran que las mujeres no sabían quiénes eran los papás porque no se conocía a fondo que el contacto genital era lo que producía a los hijos, ¿no? Y entonces, pues, fue como fue creciendo la humanidad en un determinado momento. Pero hubo sociedades, hubo civilizaciones como los mayas, por poner un ejemplo en la zona de nuestro continente, o los chinos, que desarrollaron en la India, que se desarrollan conceptos de la sexualidad totalmente sofisticados. Vamos a dejarlo ahí en ese calificativo, sofisticados. Así es. Lo mismo sucedería en estos momentos. Lo mismo podríamos estar experimentando en estos momentos que lo que para una nación es aceptable en cuanto a la contribución de una mejor sexualidad de su población no lo fuera para otra. Tiene que ver con, dirían los chavos de hoy, con el algoritmo, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la economía de cada nación, de cada persona, de cada familia, tiene que ver con la formación, no sé en qué parte del cerebro, Aida, se forme la libido sexual, se forme la personalidad sexual de cada persona y en qué edad, en qué momento de la vida de un ser humano, en qué momento surgen estas preferencias o esta manera de recibir la información de fuera de un hombre o de una mujer o de una escena, de un olor, de un color para excitar. Y no sé si la excitación tenga que ver siempre con la sexualidad o es algo más del orden fisiológico, no lo sé. Ya está el doctor Gómez también. Como ya dijimos hace un momento, ¿no? La sexualidad es algo perfectamente normal. El problema es cómo se maneja en cada una de las sociedades
y cuál es el sentido que se le da o la represión también por épocas, porque efectivamente ha habido épocas en las que se caracterizan por mayor represión sexual, ¿no? Nada menos hablando de la época de Freud, pues cuando él empieza a hablar de la sexualidad y la sexualidad en los niños, pues todo el mundo pegó de grito, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a decir que un niño pueda sentir un deseo hacia alguien, ¿no? Él no pasa nada. Y como bien decía Olinto, esto lo vemos incluso cuando un bebé está siendo amamantado. En ocasiones se observa en los niños, que es donde lo podemos visibilizar, hasta una erección, porque está teniendo una situación placentera. Esto es un ejercicio de su sexualidad. O sea, el placer sí está íntimamente ligado con la concepción de la sexualidad. Sí, claro, claro, con todas las cuestiones placenteras. El problema es la deformación que se hace de la sexualidad, donde ya llegamos a cuestiones de tipo ya patológico, como empezamos a hablar la semana pasada, pero ahí el problema es la deformación de la misma. Incluso, fíjense, recordarán que Freud hablaba de que los trastornos de personalidad, los trastornos mentales estaban también relacionados con la represión sexual, con toda esta situación de verlo como algo negativo, como, como lo prohibido, como lo sucio incluso, ¿no? Muchas familias así también lo enseñan, y esto termina generando situaciones emocionales de mucha ansiedad, de trastornos completos, cuando ya lo vemos en el grado extremo, por ejemplo, en los asesinos seriales. Los grandes asesinos seriales tienen casi siempre un componente sexual. En los crímenes se observa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si tú revisas la historia, vemos dos cosas. O hubo un exceso de represión sexual o hubo una hipersexualidad también. Y de esto de aquí se deriva, ¿no? Niños que son súper estimulados para cuestiones sexuales, con revistas, con películas, que les cambias completamente el esquema, porque además no es una educación, es meterlos directamente en una hipersexualidad que tampoco es positivo, ¿no? Víctor Gómez. Sí, bueno, perdón. yo creo que la parte del lóbulo frontal juega pues un papel preponderante, así como el sistema límbico. Cuando nosotros representamos, por ejemplo, vemos a un niño con una erección y el bebé tiene 1 mes, tiene 2 meses, y tú dices, es algo funcional, así funcionamos, porque nuestro cerebro, así como nuestras hormonas, comienzan a elaborarse y hay cierta estimulación a todo el sistema nervioso. Y hay una reacción. O sea, el niño no está pensando cosas diferentes como los adultos, pero quiero decir, es una respuesta ante tu medio ambiente, ante tu cuerpo, ante las hormonas. Es algo orgánico y es algo normal, natural. Al paso del tiempo, ante estas reacciones, obviamente sí sentimos un placer, hay una estimulación de lo externo a través de las caricias de mamá, de papá. Comenzamos a sentir algunos cambios de amor, de calor, de sentimiento, y esto va favoreciendo como esa intimidad y esa relación entre los seres humanos. Ya posteriormente, cuando vamos creciendo, obviamente tenemos una serie de situaciones que no nos dejan desarrollar en forma natural, transparente, sino que ya comienzan a haber tabús porque las ideas de los adultos comienzan a impregnar en esos niños, que obviamente ellos van reaccionando de acuerdo a lo que van viviendo. Y que cuando tenemos un contacto con un adulto, sea quien sea, comienza la etapa de la erotización. Y esto pues representa algo para el futuro, y la manera en que te hayan educado, y que esto es cultural, cada uno lo va a ver de acuerdo a la educación, a lo que te hayan enseñado tus padres, a esos miedos y esos tabús que van apareciendo en todo este tiempo. Entonces es algo que yo creo que el cuerpo humano es algo maravilloso, pero que lo impregnamos de situaciones de miedo de los adultos, con valores y con restricciones, y que dices, eso es lo que es la deformidad en un momento dado, y que nos enseñaron
desde el punto de vista cristiano, entre lo que es pecado, si es placer, es pecado, ¿no? Y dices, espérame, o sea, estoy creciendo y desarrollándome de una manera natural como para que tengamos tantas situaciones adversas a nuestro crecimiento de forma natural. Pero hay situaciones, y esto es lo que vamos a seguir viendo a través del tiempo, porque no es fácil romper con toda esta educación cristiana, judeo-cristiana, que nos ha llevado pues a tener muchas limitaciones y a O verlo todo sea, como fíjate bien pecado. lo que estás diciendo. ¿Es Sí, la educación judeo-cristiana la responsable de la sí, forma de manifestación de la sexualidad de hoy día? sí, porque todo es un tabú, todo es un pecado, es una limitación. Entonces uno aprende a ver eso que acabas de sentir como algo no natural, y que esto conlleva a situaciones que dices, es que vivo con miedo, porque me dijeron que el demonio existía. Entonces, 2000 años, la verdad es que sí han impactado en la humanidad, y la religión que sea también juega un papel importante. Todas las religiones son como el impedimento. Y yo no digo que hay que llevarlo al extremo, sino vivir en forma natural, en forma armoniosa. Tú sabes lo que es bueno para ti o lo que no es bueno para ti. Yo no sé si todas las cosas que uno sabe que son buenas para uno son buenas realmente o no. Me parece que también ahí la experiencia, la formación, la educación, la convivencia, hasta dónde el enemigo de la sexualidad es la manipulación morbosa, el morbo, Sí, cuando se despierta el morbo. habría que definir un poquito esto de qué es el morbo, pero es como que tenerlo un poquito atrás de la cortina de la culpa, de lo prohibido. Es como la provocación, esa respuesta a una provocación que nos llama la atención. Y que sin embargo tengo que reprimir, pero me llama la atención, entonces se vuelve así como morbo porque me está llamando, hay algo que me llama poderosamente la atención. Y es que sí, la parte moral religiosa o la moral que deriva de lo religioso ha cumplido un papel enorme para la normalización de la conducta sexual. Y cuando digo normalización me refiero a cuestiones puramente estadísticas, es decir, lo que la mayoría hace, no tiene que ver con la salud, lo normal, precisamente. Entonces, esto que dices, Víctor, es interesante. Ay, Todos, perdón, salud, perdón. todos sabemos qué es lo correcto para nuestra vida, sí. Nada más que esto que sabemos habría que entrecomillarlo porque está matizado por la educación que recibimos en la escuela. Esto que yo sé que es bueno es porque mis padres me dijeron que era bueno, en la escuela me dijeron que era bueno o malo. Entonces, mira, por ejemplo, he conocido casos de chicos en comunidades cristianas con serios problemas con su mundo psíquico, sexual, porque en estas comunidades todo lo que tenga que ver con la sexualidad debe ser profundamente reprimido porque es prácticamente el ejercicio del demonio, de lo malo, ¿no? Entonces, la sexualidad solamente puede ser vivida hasta el matrimonio. Me refiero a la parte del coito, del intercambio, besos, caricias, solamente hasta el matrimonio. Si no, no. Entonces, por ejemplo, la masturbación y cosas así es algo demoníaco. Entonces, he vivido con chicos convivido, platicado, quiero decir, con un sentimiento de culpa brutal y con conductas ya, con una neuroticidad muy acusada, muy grande, porque con estados de ansiedad también, a veces de pánico, porque se sienten atacados por el demonio, que es su propia sexualidad, y no es hasta cuando ellos aceptan que es una parte que puede vivirse de manera saludable y sin culpa, es cuando ellos empiezan a poderse liberar de toda esta culpa y del señalamiento de la misma comunidad que tienden a ser profundamente represores. Imaginémonos, por ejemplo, los hijos de pastores, por ejemplo, viven una situación en la que tienen que reprimir mucho, tienen que portarse muy bien, los chicos con los que andan o las chicas con que andan tienen que ser nada más de la comunidad, cero besos, cero contacto o lo mínimo, porque si no se están muriendo de la culpa. Así que eso es algo
terrible, ¿no? Creo que también estamos asistiendo a una época donde también la hipererotización, que sería el espectro, la parte del otro lado del espectro, quiero decir, también está causando pues asombro entre muchas personas. Ayer estaba viendo el caso, y esto parte de la conducta sexual, de un hombre que de repente se quiso asumir como mujer, se hizo los tratamientos quirúrgicos necesarios, hormonales necesarios en este proceso transgénero, ¿sí? Pero ahora después, él, conviviendo con caballos, se asume como caballos, como un caballo. Ya se viste, se pone, en lugar de zapatos, se pone unas pezuñas, o como se llama en la parte del caballo, se viste queriendo mostrarse como caballo y quiere que el Estado le subvencione las operaciones quirúrgicas, no sé qué caramba se tenga que hacer, porque ya se asume como caballo. O sea, esto ya es raya en el delirio, ¿no? Es esto. Y hay de aquel que lo critique, porque entonces está sufriendo represión, está sufriendo la imposición de pues de una sociedad represora, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo un espectro muy amplio de posibilidades en la conducta sexual. Sí, Fíjate, yo creo que... perdón. Adelante, Víctor. Fíjate que aprendí que la sexualidad es la energía más fuerte que puede existir. Y cuando alguien siente en lo personal, o que tú puedas provocar un sentimiento tan hermoso como es la intimidad, lo que es un orgasmo, lo que es la eyaculación, porque no con todas las personas se siente lo mismo, ni son capaces de producirte a ti esa sensación. Y el que se liberen tantos estimulantes a nivel cerebral, pues realmente esos neurotransmisores que te hacen cambiar una situación y que te llevan a un gran placer, y que como reacción puedas tener pues una eyaculación o un orgasmo, o que una mujer Sí, que se diga, oye, pero se debe reducir el tema de la sexualidad a la experiencia del orgasmo. no, No. llevado en todas las etapas, quiero decir, Ajá. es como en esa intimidad que tú sabes que es lo que se realiza una vez que se cierra la puerta, y que eso es personal, llevar a esos contextos tan hermosos, yo creo que no es tan fácil. Nosotros lo vemos como que es algo sencillo, pero no en todas las personas ni en las me parejas pongo a se pensar produce lo mismo. en los sacerdotes que hacen promesas de celibato y que en el confesionario escuchan los pecados de masturbación, de relaciones genitales con otra persona que no es su esposa, o con mujeres, o el homosexualismo. O sea, ¿qué pasa por la mente del confesor? No sé cómo tamizan, cómo enfrentan este tema de una realidad de sexualidad que no es la suya. Quisiera pensar en la sexualidad, cómo es la sexualidad de las monjas de claustro, cómo es la sexualidad de los monjes, de los eremitas, cómo es la sexualidad de un presidente de la República, de cualquier país del mundo. La de Clinton nos quedó clara. ¿Cómo es la sexualidad de un papa, de un cardenal? Y no me quiero meter, o si quieren nos metemos, los abusos sexuales dentro de las iglesias. No de la iglesia, de las iglesias, vamos a hacerlo más amplio. En general, claro. Por algo será. Sí. Por algo será que se dan esas cosas, ¿no? A ver, ¿cómo ven esto? Yo sí creo que en la confesión los sacerdotes escuchan cosas que les mueven mucho. Definitivamente. ¿O les despierta imaginación? Pues no solamente imaginación, deseos, ganas de, el asunto es después qué hacen con esto, ¿no? Porque fíjate que esto sí está muy estudiado, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en nuestra práctica de la psicoterapia, ¿no? Linton, creo que también habrá visto esto. Hemos visto casos en los que terapeutas que no tienen una vida sexual satisfactoria, hay una relación entre el terapeuta y el paciente, que el paciente sabe cuáles son tus puntos débiles también. Y entonces te empieza a plantear cuestiones muy sensuales en su plática,
que terminan sacando de control y de balance al terapeuta cuando no está tan bien entrenado. Y eso que para ser terapeuta tienes que pasar por una cantidad impresionante de horas de supervisión de casos. Quiero trasladar esto a la confesión. Ellos no se supervisan, ellos no tienen a alguien con quien puedan hablar y decirle, oye, me movió esto, ¿qué hago? Porque esto es algo pecaminoso para ellos. Ellos no pueden ejercer su sexualidad, por lo menos no abiertamente. Sabemos que la ejercen, pero es encubierta, es a través de parejas ocultas, es a través de sobrinos, hijos, etcétera, ¿no? Porque sí lo hay, pero es encubierto, pero de que les mueve definitivamente, uno dice, bueno, ¿cómo lo resolverán? Yo creo que hay mucho, o de dos cosas. O hay lo que conocemos como la sublimación, que es toda esta situación de cambiar algo que sabes que no puedes hacer por algo positivo, como sería el caso de las monjas, estoy casada con Dios, porque ese es el simbolismo que ellas viven, ¿no? De lo que ellos están planteando. Y por lo tanto tengo que serle fiel a. Entonces dejan a un lado la sexualidad, pero cuando empiezan a sentir, por eso se viene todo este proceso de flagelarse, para disipar estos deseos diabólicos, nefastos para ellos, que tiene como esta idea que aparece, ahora hay que desaparecerla, llévatela, no me la traigas. Entonces sí hay, o desplazamiento también puede haber, ¿no? Lo cambio por trabajos físicos para censurar la idea que yo tuve. Es decir, esta culpa que me da, entonces hago algo, una penitencia, pero una penitencia dolorosa, como para sustituir esta sensación placentera que tuve y la cambio por el dolor, ¿no? Creo que por ahí podrían manejarlo, pero sí debe ser terrible lo que están pasando, ¿no? Cuando tú conoces a una persona, Aida, dices, Sí. ¿cómo me gusta esta persona? No sé si es la feromona, pero me llama la atención. Hay algo que me inquieta de esta persona y la estoy apenas visualizando y tú tomas la decisión de que esa empatía que existe corre un poco más o se detiene. O sea, tú dices, es una toma de decisión. Es que me vino a la mente que esa persona me llamó la atención y digo, me movió el tapete. No sé qué tiene, pero me cayó muy bien. Eso mismo sucede, por ejemplo, dentro de medicina. No por ver el cuerpo humano, tú vas a tener una excitación o tomas una determinada responsabilidad con la paciente o no. Dices, oye, estoy viendo enfermedades, veo cuerpo, veo aparato genital y no por eso vas a comenzar a tener ideas diferentes, ¿no? De que me gusta, estilo. O si viniera alguna idea, la frenas porque tú eres el médico y porque tienes la responsabilidad de curar a una paciente. A lo que voy es, sí puede estar existiendo en nuestra mente una idea, pero es pasajera. Pero con la responsabilidad de que esto puede pasar. O sea, no es porque de repente digo, ya está tomando forma esta idea y la dejo progresar. O sea, sí hay una incitación, pero de repente la frenas, porque eso es una toma de decisión. ¿Sí o no? No, porque tengo que ver, ¿no? Enfermedades. Tengo que orientar esa conciencia. Bueno, ahí Aun yo cuando lo tú me estás ubicaría más diciendo, en el contexto de la ética profesional, ¿no? En pero el viene Sí, la caso de idea un y médico, en el dices, caso de, sí, claro. incluso en el tema de pues, el sacerdote. Ahora, lo que no me cae muy bien el 20 es lo que dijo Aida de que los sacerdotes también necesitarían ¿cómo dijiste? Un seguimiento, Supervisión, una una supervisión supervisión. de los... Hasta donde sé, los sacerdotes tienen la obligación de confesarse mucho más a menudo que los seglares. Y los sacerdotes deben tener a un confesor, un sacerdote confesor. Y ese sacerdote confesor, que siempre es el mismo, se convierte en este supervisor. Y a su vez hay pecados que el confesor, digamos, de cabecera, tiene la capacidad de perdonar y otros que solo le competen al X personaje de más nivel, de otro nivel, llegando incluso al nivel del Papa. Hay pecados
para los sacerdotes y para los seglares que solo puede perdonar el Papa. Hay pecados que solo pueden perdonar los cardenales o los obispos o los canónigos penitenciarios, que hay un cargo en específico. Antes había en la catedral un confesionario a un lado del altar de los reyes que decía canónigo penitenciario. Ahí iba la gente que tenía pecados muy grandes que los sacerdotes comunes no pueden perdonar. Quizá esta sea la supervisión. Otro detalle. Pero Jesús Manuel, habría una gran diferencia, si me permites. Nada más para dejar claro este punto. Es muy diferente la supervisión que se puede tener en una persona que está en psicoterapia, perdón, como terapeuta, que en un confesor. Porque cuando el supervisor le dice al terapeuta, bueno, ¿qué sentiste cuando te empezó a hablar de toda su sexualidad? Él empieza a narrar cuáles fueron sus emociones, sus sentimientos. Y acá la respuesta es, ¿qué vas a hacer para resolver tu sexualidad que está insatisfecha, evidentemente? Entonces, te hace una invitación el supervisor a que tú resuelvas. Sí, yo entiendo esto en el aspecto de los seglares, de los ciudadanos, pero en el aspecto de los religiosos hay ciertas normas, hay ciertos estudios teológicos, hay ciertas cargas de conocimiento espiritual, de fe, de pecado, de definiciones de este tipo, que ellos, me imagino, le darán prioridad a este tema. Yo no sé si había un chiste cuando éramos chamacos en el Pereira que ibas a confesarte a Santo Domingo porque era la iglesia donde nos llevaban, y pues ya sabes, la broma del uno al otro, y cuántos te dejaron, y cuántos padres muertos, y cuántas aves marías, no es que, y había un cuate que era muy, muy tremendo para estos asuntos, y llegaba y decía, no, pues yo llegué y le dije que hice esto. ¿Y qué te dijo? ¿Que cuántas veces? ¿Y cuántas veces le dijiste? No, pues le dije que 100. ¿Cómo, Cris? ¿Estás loco? Te vas a secar, no puedes hacer 100 veces eso. O sea, sí, sí. El enfoque es otro quizá. Por eso digo, Sí. el tema de los religiosos, y habría que invitar a un sacerdote o a alguna persona experta en esa área en específico. El caso es que, ¿cómo vamos deformando nuestra sexualidad? ¿Por los agentes externos? Me viene a la mente, lo vi como en una narrativa, en una fotografía que decía, hoy, en este tiempo, cómo los jóvenes piensan, cómo piensan en la sexualidad. Pero y la fotografía aparecía un matrimonio como con 10 hijos. Fíjate, un matrimonio con 10 hijos. O sea, era familia del pasado. Y se refería a que hoy en día, hoy piensas mucho en la sexualidad. Y dices, ¿cuántos hijos tienes tú y cuántos hijos tenemos nosotros, no? Entonces, quiero decir, cómo se amparan muchas cosas. Y cuando hablamos de el alivio de la concupiscencia, desde el punto de vista cristiano, dices, oye, es un término pues que suena bonito, ¿verdad? Porque hay que aliviar todo lo que sientes. A decir, quiero tener relaciones, no seas tan brusco, ¿no? Entonces, tú te amparas ante términos que dices, no es pecado, ni lo estoy haciendo por morbo, pero tengo 10 hijos, he tenido muchas relaciones, ¿no? Y dices, yo no sé quién piensa más en el sexo, o el tener muchos hijos, o no tener tantos hijos, ¿no? Entonces, va cambiando el tiempo. Y yo creo que hay que tomarlo con naturalidad. Yo no veo ninguna deformidad actualmente. Yo veo que las chicas están actuando libremente, así con esa igualdad del varón que antes se decía, tú tienes que ser bien macho, tener las mujeres que quieras y las relaciones a temprana edad. Hoy en día hay una gran libertad de ambos. Y eso está bien, o sea, en ese vivir y en esa libertad y en el decir, tenemos que seguir en esa igualdad en la sociedad. O sea, no podemos ya seguir pensando en que esto es pecado. Yo creo que los jóvenes hoy en día, es más, no hablan ni del demonio. O sea, no hablan del demonio. Lo que sugieres tú es que la definición de pecado ya no es la misma. No, ya no. Es más, ellos no saben qué es eso. Eso sí, yo creo que los sacerdotes no te van a dejar, creo que no Comulgar. lo aceptarán, Pero bueno. No, pero los jóvenes lo ven diferente. Hoy la convivencia de los jóvenes es diferente. No lo dudo. Se conocen de 1000 maneras distintas a la nuestra. Entonces, yo creo que viven en esa libertad. O sea,
Y entonces seguimos nosotros clavados en que eso es pecado, mijo. No, eso no es pecado. Vivimos en libertad y nos sentimos felices y estamos en armonía y estamos porque nos amamos, no porque firmamos. Es una gran diferencia. Sí, creo que ahora, sobre todo los chicos, están viviendo una época de mayor posibilidad en su conducta sexual y la noción de pecado pues ya está solamente restringido a las familias donde pues todavía la parte pues de los códigos católicos cristianos o cristianos en general o musulmanes en caso de que eso sea, todavía están fuertes. Por lo demás, los jóvenes están viviendo mucha posibilidad en cuanto a sus conductas sexuales y ahora lo muestran más abiertamente. Por ejemplo, quizá cuando éramos muy jóvenes, cuando era muy joven, pues éramos nosotros, hace algunos programas hice mención de este evento que, combate de flores, donde íbamos nosotros dándole la vuelta al zócalo y le ofrecíamos una flor a una chica, porque era el hombre el que tenía la iniciativa, o actualmente no. Actualmente las chicas también se dan el chance de manifestarle el gusto a un chico que tiene ella y proponerle alguna relación. Es muy común ahora las relaciones pasajeras, momentáneas, rápidas. Pero además hay que ver que esto ha sido muy influenciado por la parte económica. Hace rato mencionabas hasta qué punto la parte económica y sí, la parte mercadotécnica o de la mercadotecnia ha jugado un papel muy importante porque hay una frase que en el marketing se dice, el sexo vende. Encontramos, por ejemplo, aberraciones, o lo que para mí es algo que no tiene nada que ver, hasta de risa, por ejemplo, en los talleres mecánicos o en las talacherías donde hay pósters, donde hay una llanta junto a una chica desnuda o una batería de alguna marca y junto se asocia a una chica desnuda o en paños menores. Entonces, hay esa asociación entre la sexualidad y el producto a comprar y si nosotros vemos déjame nada más preguntarte ahí, o sea, ¿sería lo mismo ahí? O sea, en el ejemplo que has puesto, ¿eso sí. es sexualidad o es erotismo? No, o sea, el erotismo es la banalidad de la sexualidad. Pregunto, no estoy afirmando, son preguntas. Claro. Yo creo que hay que enfocarnos en el ejercicio de la mercadotecnia, que utiliza esto que bien decía Víctor, que es la sexualidad es una energía poderosísima, es muy, muy poderoso, porque además intervienen centros de nuestro cerebro donde tienen que ser matizados por la corteza prefrontal, y estoy hablando de la zona de las emociones, y es muy, muy poderosa, muy, muy poderosa, tanto que a veces anula nuestra capacidad para poder normar éticamente nuestra conducta. Hace rato Ara mencionaba el caso de terapeutas, ya sea mujeres o hombres, que se enamoran o tienen relaciones con sus pacientes, y hay casos célebres como el caso de Jung, por ejemplo, con una famosa mujer que después también incursionó en el ámbito psicoanalítico. Esto es algo muy, muy frecuente. ¿Qué nos dice eso? Que toda nuestra formación ética universitaria a veces se derrumba ante el embate del ardor sexual, es muy fuerte, pero regreso a la parte de la mercadotecnia. Si nosotros observamos los anuncios en televisión, en cine, etcétera, o en las revistas, siempre o la mayoría de las veces están aparejadas con elementos eróticos. Claro, ¿sí? Claro. Les voy a leer algunas frases. Ya saben que de repente hay ciertos pensadores, ciertos compositores, poetas, intelectuales, gente de la vida común y corriente, que dicen cosas que ahí se quedan como premisas de análisis. Ortega y Gasset no es precisamente un libertino. Ortega y Gasset es un sociólogo muy reconocido y aceptado por las ideologías de derecha, ¿correcto? Sí. Bueno, y él dice, cuando habla del tema de la sexualidad, no hay amor sin instinto sexual. El amor usa de este instinto como de una fuerza brutal, como el bergantín usa del viento. Woody Allen, vale. Todo lo contrario en ideología de Ortega y Gasset y además judío. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores.
Es genial. Joaquín Sabina, que sería como que todo lo contrario de los dos anteriores. Tira los prejuicios junto a la cama. Hoy tienes una oportunidad de demostrar que eres una mujer, además de una dama. Mira. Ok. Gabriel García Márquez. El sexo es el consuelo para los que ya no tienen amor. Mira. Groucho Marx. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Marilyn Monroe. El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Claro, muy bueno. Dante Alighieri, la lujuria merece tratarse con piedad y disculpa cuando se ejerce para aprender a amar. Mira. Oscar Wilde, en el arte como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. Arthur Miller, que yo creo que es interesantísima, ¿no? La propuesta que pueda hacer Arthur Miller. Los hombres temen más al sexo que las mujeres. Claro, claro. Están buenas, ¿no? Siempre ha sido más complejo para el hombre que para la mujer, ¿no? Sí. Sigmund Freud decía, las primeras nociones de la sexualidad aparecen en el lactante. Lo que decía, claro. No sé si fue Olinto. Claro. Así es. Sí. Yo creo que sí, definitivamente la sexualidad ha ido cambiando. ¿Se ha ido modificando para bien? Pregunto. Yo digo que ha ido cambiando, porque no necesariamente es para bien. Que haya más libertad para hablar, para el ejercicio me parece positivo. Sin embargo, creo que se ha caído en un extremo también, en el cual ya es una cuestión de hacer por hacer. Ya ni siquiera es, ya no digamos que hay amor, ni siquiera conoces a la persona, son relaciones efímeras, fue de un momento, básicamente fue una fiesta donde se vieron y ahí está, y no se vuelven a ver, no pasa nada. El asunto es qué tan satisfecho se queda la persona, ambos, de este tipo de relaciones, porque lo que también me he encontrado que es una situación más como de desahogo, momentáneo, pero queda un vacío. No hay esta sensación de que estuvo bien, que hubo una situación pues no de compromiso, pero más allá que el acto como tal, porque efectivamente no necesariamente tiene que haber amor, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que hay ciertas cuestiones que sí se tienen que conjugar, como puede ser una relación cercana, una relación de afinidad inclusive, no una cuestión de desconocidos. Entonces, por eso no me podría atrever a calificar si esto es bueno o es malo. Creo que hay más libertad, pero también creo que se ha llegado a una especie de libertinaje del ejercicio por el ejercicio como tal, aunque también hablando, nada más quería comentar lo de las religiones, todavía siguen existiendo religiones, creo que son los evangelistas o algo así, que les prohíben tener relaciones a los jóvenes hasta el matrimonio. Entonces, aún ahorita... Los testigos de Jehová. Pero hay otros, creo que son los evangelistas en realidad todos también. Los mexicanos, todas sí. las... Bueno, los católicos igual. También se supone que también los católicos, pero los católicos desobedecen con mayor facilidad. Sí. Tienen más permisividad. No, sí. ¿Por qué nos queremos relacionar? ¿Por qué nos queremos relacionar con otra persona? A la edad que sea. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero tener una compañía? Cuando vi no sé si han visto esta película del estafador de Tinder. No, no la he visto. No, véanla. Se comienzan a mostrar a través de fotografías, tú dices, me cae bien este sí, este no, como que tú estás buscando algo, ¿no? ¿No? Y por lo regular es una persona perdón, pensé que me que preguntabas. tenga la riqueza, que tenga comodidad, que tenga dinero, que se vea bien, ¿no? Viajando, y dices, bueno, lo que vi en esa película es que sí buscas tú un interés. El estafador del Tinder. Está en Netflix o algo así, ¿no? Sí. Ah, sí, en Netflix entonces, también. No la he visto. Tú buscas, ¿verdad? Un personaje afín a ti, lo que tú andas buscando. Si lo llevo a lo más terrenal,
al pisar nuestras calles, digo, ¿por qué yo me comienzo a relacionar con otras personas? Porque me interesa, porque le veo, porque me gusta, no sé, lo mismo que vi en la película, lo veo aquí más cercano. Pero se nos olvida y le ponemos infinidad de términos, ¿no? Porque está bonito, porque tiene dinero, porque se ve que va a tener un futuro espléndido, pero es en el imaginario. Aun cuando, aún en la película, se dan casos sumamente fuertes y muy distintos a tu imaginario. Y en la vida real se da lo mismo. Por eso pregunto, ¿para qué nos relacionamos con otra persona? ¿Qué buscamos? Y que no solamente es la cuestión genital, sexual, no, sino algo me va a dejar y algo voy a aprender. Me gusta porque me está haciendo falta a mí y quiero aprender, quiero seguir al siguiente escalón y digo, bueno, voy a escalar y voy a hacer eso que a mí me gusta, que yo quisiera tener. Entonces, hay una serie de circunstancias que a veces no lo reconocemos, no estamos conscientes de lo que queremos, pero que nos va moviendo inconscientemente, pero no lo decimos, ¿verdad? Me interesa su carro, me interesa la manera de hablar. O sea, siempre hay un interés y le ponemos amor si quieren, pero siempre hay algo que nos va a ir moviendo. Por eso es que sí les recomiendo que vean esa película. En verdad, estas relaciones humanas tienen que escalar más, no solamente quedarnos en lo genital, no solamente decir todo es sexo, no, es al final o parte de, pero también hay un desarrollo de las personas. Entonces, sí hay que escalarlo, estas relaciones a algo más, o sea, es algo más trascendente y no solamente cuestionar lo que sí es pecado o no pecado, lo que está sintiendo mi cuerpo. Y qué bueno que lo está sintiendo, porque yo creo que no nos iríamos de este mundo sino haber sentido esas emociones, lo que sea, en el grado, en la intensidad que cada uno lo haya sentido. Y yo creo que sí es oportuno como hacer esta reflexión y el decir, no hay que encasillarnos con el pasado. Y tampoco digo que si es bueno o es malo del presente, no. Cada quien va viviendo como quiere vivir. Veo una mesa y yo escojo lo que quiero comer, lo que quiero disfrutar y lo degusto, pero con esa libertad, ¿no? Eso no lo comas porque es gula. Dices, no, no Pero te eso es lo que limites a dicen eso. los doctores. Yo me iría, ya que pones el ejemplo de la comida, porque eso es de lo único que yo sé, hay que educar el paladar. Y el Claro. paladar se educa en la infancia. Claro, La infancia es destino de así muchas es. cosas, pero fundamentalmente en la educación, en la formación, en la conformación del paladar y los gustos por el comer. ¿Será lo mismo en la sexualidad? Es lo Yo mismo. creo que sí, la familia, lo que vamos viviendo desde la infancia nos va marcando. No sé si precisamente en todos los seres humanos la infancia sea una cuestión determinante y sería, como decía el buen Santiago Ramírez, la infancia es destino, ¿no? Yo creo que sí podemos aprender, por ejemplo, en el caso del paladar, a comer ciertas cosas de chicos, eh, pero también en nuestra vida ya de adultos podemos aprender cosas nuevas, ¿no? De niños es difícil que nos guste la cerveza, sabe horrible la cerveza de niños, ¿no? Incluso el vino, porque estamos acostumbrados en esas épocas a tomar refresco. El vino no tiene A dulce, ver, ¿y por qué estás pero de adultos sí. acostumbrado a tomar refresco? En mi casa nunca se tomó refresco, se tomaba agua, agua de sabor, agua, no de sobrecitos del Kool-Aid, que ya lo sabía. Ujú. No, agua ahí, le exprimías el limón, la Sí, jamaica, lo que claro, fuera. O pulque que llevaba mi tía Mariquita. eso Qué estaba mejor. rico, eso estaba bueno. No, yo tomaba refresco, ahora yo ya no lo tomo, yo no me gusta el refresco ahora. Bueno, a veces sí, se me antoja un buen vaso de cola con un par de hielos cuando hace calor, pero normalmente ya no lo hago. Porque también de adultos tenemos la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Y de gustar cosas que dices, wow, que son verdaderos descubrimientos, el wow, esto nunca lo había probado. Entonces, creo que sí, nos va marcando mucho la infancia, pero no nos determina necesariamente. Podemos aprender cosas nuevas. Y en la sexualidad pasa lo mismo. Podemos aprender cosas, pero el hecho de mayor apertura y mayor posibilidad de información más variada nos brinda otras posibilidades de conducta. Podemos aprender, por ejemplo, en esta parte de vivir la sexualidad libremente, yo entrecomillaría la palabra libremente,
porque a veces por lo rápido, lo fácil, lo inmediato, porque además vivimos en una sociedad donde la dopamina es inmediato y queremos hacerlo todo ya, lo queremos ya, eh, creo que a veces no calculamos los riesgos. Y los jóvenes en ocasiones, he visto a unos jóvenes muy conscientes, pero otros no, tienen los encuentros sexuales y al rato ya saben con que ya se embarazaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y las que viven son situaciones muy difíciles, pero otros no. Esto que estás diciendo es un asunto muy presente, muy actual. Sí. Habiendo tantos métodos para evitar el embarazo, algunos tolerados por las religiones, otros no permitidos, algunos ilegales, otros dentro de la ley, lo que ustedes quieran. Sí. Habiendo tantos, ¿por qué la gente continúa cometiendo el error de embarazarse? Pensando Al respecto de esto, sí. Llama la atención en lo que las personas jóvenes con las que he tenido la oportunidad de hablar de estos temas, como las relaciones ahora no son continuas por la situación del confinamiento, no están utilizando un método consistente, permanente, como se quiera llamar, sino que ahora lo que están haciendo las jóvenes, y eso llama mucho la atención y es de cuidado, es que están utilizando como método anticonceptivo, así lo ven, la pastilla del día siguiente. Entonces ya se ponen en automático, no se cuidaron, y al día siguiente la pastilla, que es un cañonazo, y acá nos puede decir Víctor, un cañonazo hormonal, impresionante, pero esto ya es cotidiano, cotidiano en las veces que lo llevan a cabo. No es el temor de que, bueno, fue una vez que me pasó, sino que es bastante común ya el uso de este tipo de método anticonceptivo, lo pongo entrecomillado, porque no es un método anticonceptivo, ¿no? Bueno, yo he escuchado, y Víctor quizá nos pueda orientar, que hoy día entre las jóvenes adolescentes es más usual el sexo anal también, para evitar el embarazo. ¿Ustedes habían escuchado esto? Sí, o para no perder la virginidad también. Ah, eso no lo había escuchado. Sí. Pero bueno, tendría relación, claro. Claro. La actividad es el coito interrumpido. Antes de que eyacule el varón. ¿Cómo es eso? Sí. Se sale. Pero sale ¿cómo? O sea, del lugar. ¿Cómo es el método? Extrae su pene. ¿Cuánto tiempo antes o cómo? No, cada quien tiene su medida. Si tú conoces tu cuerpo, sabes o sea, no se rían, son preguntas honestas. Claro. Okay. Antes de eyacular, sales de la vagina y entonces interrumpes el coito. Entonces, para que no quede embarazada. Después puede venir un tocamiento o bien la relación anal, pero que dices, te vas a acostumbrar a eso, porque esto es una enseñanza y un aprendizaje. La semana pasada hablaba yo del policía, sí, es cierto, o sea, es la actividad, es decir, ahí viene y te condicionas, ¿no? A esa el marido, situación. sí, claro. Ajá. No, el policía. Ah, el policía, bueno. A mí me tocó el policía. Es por edades. Bueno, es el equivalente también. Ya estamos entrando en lo banal, veníamos muy serios. No. Tú empezaste, por eso me dio risa. El doctor. Ahora sí me he portado bien. No estoy hablando serio, pero ahí ya se ríe. Pues es que el policía, por fin es el policía o el marido. Es una fijación que trae ahí Víctor. No, les juro que era el psiquiatra el que nos mostró esa lección siendo estudiante yo de medicina. Estábamos en la clase de psiquiatría y nos platicó esa situación, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, hay situaciones también así. Bueno, hay muchas cosas que, por ejemplo, no hemos hablado de eyaculación precoz. Yo soy el rápido del oeste, ¿verdad? Y tas. Eso es lo que yo había escuchado. ¿Sí es cierto eso? Sí, claro. Porque ¿Eres el rápido? Sí, eres un eyaculador. Eres un eyaculador. Es que, y a la contra. Ahora sí que esto no es el confesionario, pero pues aquí. Y hay muchas confesiones el día de hoy. En la casa del jabonero. Qué barbaridad. Ay, Dios mío.
Sí, Son bueno. situaciones que se dan, pero que no se hablan, ¿no? Por ejemplo, el priapismo, ¿no? Más de una hora dices, ¿hay una erección? ¿Hay alguien que aguante a eso? Sí, porque es una patología y Sí, claro. existe. Incluso dentro de Y muy medicina dolorosa, ¿no? Muy sí, dolorosa. hay fractura del cuerpo cavernoso, del pene, no es un hueso, pero hay una fractura del cuerpo cavernoso al estar en plena erección. Y si hay movimientos muy violentos, pues vienen grandes tragedias para el varón porque se corta la circulación y eso sí es una urgencia. En Claro. fin, hay que tener mucho cuidado, hay que tratarse con mucho cariño, no tan violento. El sexo fuerte no debe de ser, no tan violento porque sí, en verdad existe. Y aun cuando hay movimientos sumamente fuertes, debemos de controlarlos, porque cada quien va a tener su nivel, ¿sí? Y eso obviamente cada pareja lo sabe y cada personaje lo sabe. Entonces, hay situaciones que en verdad ocurren en la intimidad de las parejas, pero que poco lo platican. Si una mujer conoce a un eyaculador precoz y fue su primera pareja, pues ella piensa que así son las cosas, hasta que se encuentra a alguien más que le enseña algo diferente, otros mundos, y yo pensaba que era así la vida, ¿no? Es De donde diferente. viene aquella famosa frase de la muchacha recién casada que está con el marido en sus primeras noches, ¿no? Y el otro se queda asombrado de la forma como le hace el amor ella a él. Y entonces, después de que terminan, encienden su cigarro cada uno y le dice él a ella, es que es increíble cómo has hecho todo esto, pero tú no tenías experiencia, ¿verdad? Y ella le contesta, ¿tú crees que esto se aprende por correspondencia? Claro. Es el cuento de la Pilarica, ¿no? Pues sí. Muy bueno. ¿Tú crees que esto se acuerdan de los cursos de mecánica por correspondencia, Sí, electricidad? claro. ¿Sí se acuerdan? Claro. ¿Tú crees que De esto la, se de aprende la por Academia Vázquez, correspondencia? ¿no? Ay, Dios mío, no. Sí, Bueno, sí, sí. el tema es que debía existir en las escuelas la materia de sexualidad. Sí, pero una sexualidad bien aplicada, porque lo que se maneja nada más es información de órganos genitales y hasta ahí queda. Yo creo que incluso en la escuela ya es tarde para empezar la educación sexual. Esta debe de empezar en casa y ser reforzada ya nada más en la escuela. Pero desafortunadamente tanto en casa como en la escuela los prejuicios de la sexualidad es lo que hace mucho ruido y es lo que evita que se dé una buena formación sexual, ¿no? Claro, Yo, eso nos en llevaría. en casa es la educación sexual, ¿eh? O sea, Sí, ya en escuela te van a hablar de la genitalidad. Es cosa diferente, Ah, es una ok, instrucción, ok, pero te sí. van a educar en tu casa. Y desde chiquito, desde que naces, desde que tienes contacto con tu mamá, con tu papá. ¿Sí? La escuela no es responsable de tus hijos. Yo no le voy a dar la crianza a la escuela. Yo creo que estamos equivocados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que construir y acercarnos a nuestros hijos y rompiendo los tabús que tengas que romper para que vivan en esa libertad, Sí. con El problema responsabilidad. ahí es, el problema ahí es qué tan bien formados estén los papás que van a enseñar, claro. porque bueno, en la casa, ¿y quién enseña? Y ellos cómo están con su propia sexualidad, entre ellos, consigo mismos. Sí. Eso plantea también serios interrogantes, ¿no? Pero es que no hay una universidad de esto. O sea, ¿en dónde vamos a aprender? Si No, no es con el pero cariño de tus sí padres. hay actualmente ya mucho conocimiento de la sexualidad humana, ya incluso a nivel, y sobre todo a nivel académico. Lo que pasa es que hay como una distancia grande entre la academia o las investigaciones que se han hecho en el terreno de la sexualidad humana y, por ejemplo, el interés de los padres de familia o las familias en general por acercarse a este tipo de conocimientos o de información. Realmente pues no lo hay. O sea, ¿cuántos papás vemos que tengan algún buen libro sobre sexualidad humana? Pues realmente no lo hay. Que yo sepa, no lo hacen. Ni tampoco conferencias sobre sexualidad en algún lugar a donde asistan padres. Las escuelas para padres, pues a veces no precisamente que yo sepa, cubren esta área
a un nivel satisfactorio. Entonces los papás, que son los encargados de educar en este sentido a los chicos o a las chicas, pues tienen serias deficiencias, muchos vicios acarreados, hasta experiencias traumáticas, no sé. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? No, yo nada más haría la pregunta, entonces, ¿cuál sería la instrucción tanto de los profesores como de los padres? Y te haría yo la pregunta, Olín. Oye, papá, Sí, ¿cuántas veces tengo que eyacular? Como mujer o claro, como... sí, ¿Tú me sí, vas a dar claro. esa instrucción? No, O dices, es que no, fíjate, tengo que es muy educar interesante. dentro de la responsabilidad. Claro, es muy interesante lo que comentas, porque ciertamente en ese distanciamiento, ¿sí? También, si nos vamos solamente a la pura cuestión orgánica, porque muchos sexólogos generalmente son médicos, vienen del área médica, y su educación está muy formada a lo orgánico. Entonces, eh, su respuesta estaría orientada ahí, pero la parte psicoemocional, social, y por qué no decirlo hasta espiritual, no precisamente es abarcado ahí. Yo Claro. creo que esto que tú dices nos plantea un reto para médicos, para psicólogos, terapeutas, maestros, de hacer algo al respecto, porque parece que ya está todo bien y cuando en realidad me parece muy acertado lo que dices, creo que hay que hacer Yo, algo. Claro. yo creo rápidamente, nada más para concluir, que lo que dice Víctor, si el hijo hace esta pregunta al padre, están del otro lado, porque ya están en la Claro, posibilidad de investigar juntos, aunque el padre no lo sepa, quiere sí, decir que hay apertura sexual Claro, en esta claro. comunicación. cierto. Muy bien. Señores, nos tenemos que ir. Vámonos. A continuación, el Rincón de Salacaín, que hoy habla de uno de los platos emblemáticos de la gastronomía madrileña, los huevos de Casalucio, que no son más que papas con huevos estrellados. Pero Ándale. tienes Ok. Entonces, ahí los dejo con Salacaín y nos vemos el próximo lunes. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Tres ingredientes han sido suficientes para cautivar por más de 4 décadas a los comensales de todo el mundo en un sitio de Madrid, Casalucio, donde su propietario y fundador, de unos simples huevos rotos o estrellados, ha hecho un emblema de la gastronomía. Patatas, papas americanas, huevos de gallina y aceite de oliva constituyen la simple y a la vez complicada receta por la cual los clientes recorren varias calles, a veces cientos de ellas o miles de kilómetros, para llegar, como en peregrinación, a recorrer la calle de la Cava Baja hasta el número 35, donde se venera el platillo más famoso de la ciudad y cuyos clones pululan por el mundo sin alcanzar la perfección de los fogones de Lucio Blázquez. Salacaín debía asistir. Tenía una obligación casi moral de cenar los domingos en Casalucio. Los acompañantes han cambiado, algunos han muerto, otros están imposibilitados físicamente de asistir. La tradición tenía varias décadas y se ha vuelto en todo un ritual. Reserva ante todo. Abrir la manilla de la puerta, entrar y saludar a los camareros de la barra. Los de antes se han jubilado, Fernando, Harry Potter y muchos otros. Luego, anunciarse, en el pasado con Manolo, ahora con Teo o con Javi, el hijo sucesor de Lucio en el salón. Jaimito, Adolfo, Jesús, José Luis, el buitre, los nombres saltaban al saludo. Quizá este protocolo de saludar a los camareros, de hablarse de tú, le moleste a muchos, pero constituye una de las características más importantes para tener ambiente y obtener mesa en Casalucio. La pregunta obligada siempre ha sido, ¿cuál es el plato del día? Y tras la respuesta, el pedido, la comanda, y siempre o casi siempre lo mismo. Huevos Lucio para 3, ensalada mixta, boquerones en vinagre, un poco de jamón de jabugo, angulas, lentejas, o callos o cocochas de merluza en salsa verde, el capón en pepitoria, el rabo de toro o el pescado del día. Pero siempre los huevos Lucio. Quizá charlaba Salacaín con sus amigas ese mediodía, son tan simples como el agua tibia. El éxito de la receta depende de la calidad de la papa gallega, dicen, de pelarla y cortarla en bastones ni muy finos, ni muy gruesos, ni muy cortos, ni muy largos. Se dejan remojar en agua,
Luego se escurren, se secan con un papel y se meten en la sartén con aceite de oliva muy caliente. Pero al momento se baja el fuego y se dejan así unos segundos hasta conseguir ablandarlas. Cuando se consigue, se sube de nuevo el fuego y se les da el toque final, imperceptiblemente doradas. Lo demás son los huevos de gallina. Se estrellan en la sartén con poco aceite. Algunos les gustan más tiernos, otros de puntilla, pero en todos los casos la yema debe estar líquida, pues es precisamente la yema la salsa de las papas. Los huevos se sirven sobre los bastones de patatas y se salpican de sal. Se llevan a la mesa y el camarero o el cliente conocedor los rompe con tenedor y cuchara y sin trocear las papas. Esa es toda la ciencia. Quizá algún mexicano pida un poco de salsa tabasco para darle un toque. Los barquitos del pan hacen el resto, limpiar la yema de los huevos del platón. Casa Lucio, como muchos otros restaurantes de Madrid, van sufriendo cambios en la pandemia. Hubo remodelación. De uno de los pilares desapareció la cédula real de la Fundación de Puebla de Los Ángeles, otorgada por el entonces presidente municipal Guillermo Pacheco Pulido y llevada hasta Madrid por José Cernícharo Maimoni, Pepe Nuche, su suplente en la planilla. La cédula estuvo ahí hasta el 2020. Hoy está en el salón de arriba. Antes, Lucio Blázquez estaba en los dos servicios. Hoy solo va al mediodía, un rato. Lo sustituye su hijo Javi o Mari Carmen, la hija. El resto lo siguen haciendo los camareros. Aquel día fue memorable. Salacaín se enteró de la jubilación ya de Adolfo, su mesero de muchos años, y la próxima en unas semanas de Teo. ¿Cómo se llama Teo? Teodoro, Timoteo, Doroteo. Es un enigma para Salacaín. Al final de la comida, la foto del recuerdo. Debajo del arco con el nombre Casa Lucio. Y por suerte, apareció Lucio y el móvil, celular, registró el instante para la historia. Y las angulas, esa es otra historia.